repente nos has llamado, Señor, y nos llamaste y nos hiciste parte, Señor, de tu familia, de la familia. Y, Señor mi Dios, ahora sabemos de que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestras aflicciones, pero, Padre, sabemos que tus ojos están puestos sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por la vida de cada alumno, por la vida de cada hermano, por la vida de Jonathan, que nos ha bendecido hoy con lo que pusiste en el corazón y su sentir, Señor. Y ahora, Padre, yo también me encomiendo en tus manos, Señor, para que, Dios mío, tú fluyas en mí. Simplemente yo quiero oírte, quiero escucharte, quiero verte lo que vos vas a hacer hoy en este día. Nada puedo hacer yo por mí mismo, ni puedo hacer nada yo tampoco. Tú eres el único, el perfecto, el eterno y el soberano, Señor. Pero no quiero olvidarme de aquellos que hoy no están conectados, que no se pueden conectar en este día, Señor. Tú sabes el motivo, tú sabes la causa, Señor. Tú pusiste en nuestros corazones que nos instruyamos, que nos alentemos, porque llegan tiempos difíciles para la iglesia, aún más de los que haya podido vivir. Pero, Señor, tu palabra dice: el pueblo que conoce a Jehová su Dios se esforzará y actuará. Y nosotros, Señor mi Dios, proseguiremos en conocerte a ti. En el nombre de Jesús entregamos todo en tus manos y te decimos amén y amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos. Gracias, Jonathan, una bendición. Y vamos a introducirnos en la clase, vamos a arrancar de donde habíamos quedado los otros días. No sé si quedó algo en el tintero, algo que les haya por ahí dicho, bueno, a ver, esto no lo entendí muy bien, o algo que por ahí puedas haber dudado, lo repasamos, pero yo voy a hacer un breve repaso todo para que podamos seguir en la materia. Estamos en la Iglesia Apostólica. Recuerden que la Iglesia Apostólica nace el 30, ¿sí? En el año 30 después de Cristo, ¿sí? Y se extiende hasta el año 100. ¿Por qué esto? Porque nace con lo que el Señor le encomienda a los apóstoles, y el último de los apóstoles que estuvo con el Señor fue el apóstol Juan, y aproximadamente en el 98 fue cuando fallece el apóstol Juan, el único apóstol que no fue mártir, ¿sí? O sea, que no ha sido martirizado, fue Juan. A pesar de todas las que pasó, ¿sí? Que, como cuenta la historia, no la historia de la Biblia, pero sí hay registro de esa historia, que Domiciano, el emperador de ese momento, quiso silenciar a Juan, ¿sí? Y lo hizo hervir y no lo pudo matar. Como no lo pudo matar, lo destierra y lo manda a la isla de Patmos. Sale de allí, ¿sí? Le dan esa libertad. Él se dirige, presten atención a esto, el apóstol Juan se dirige a la iglesia de Éfeso, y es allí donde va con la última revelación que está teniendo, que es la revelación de las revelaciones, el Apocalipsis, ¿sí? El trono de Dios, Jesucristo reinando en ese trono. Entonces, eso es lo que lleva el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Así que cuando es su fallecimiento, ahí termina esa época, se la considera que ahí ya se termina esa época, y va a venir otra época de la iglesia. Pero en esos 70 años, la iglesia la pudimos dividir en 4 puntos, ¿sí? Nosotros lo estuvimos viendo, la iglesia de Pentecostés, que es donde nace. Recuérdense que nace allí la iglesia de Pentecostés en el aposento alto. Lo hemos podido ver y está detallado en 5 años, del 30 al 35, donde era la llenura del Espíritu Santo, las predicaciones más interesantes que ha hecho Pedro. Y después vamos a ver cómo la iglesia comienza a expandirse en su segunda etapa, comienza a expandirse entre los judíos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El Imperio Romano pensaban que era un movimiento judío lo que estaba pasando, que era una rama judaica. Entonces los estaban dejando, no tenían tanto problema, ¿sí? Pero después de esta etapa de la expansión de la iglesia, del 35 al 50, empieza ya a expandirse sobre todo lo que eran los gentiles, ¿sí? Ahí va a entrar en escena el apóstol Pablo,
Pedro hablando, ¿sí? Y teniendo una revelación, tiene un éxtasis, y él está viendo un lienzo que baja cuando estaba descansando, y está comenzando a llegar la iglesia a los gentiles. Entonces, cuando ya comienza a llegar la iglesia a los gentiles, lo primero que vemos es la oposición de los judíos, ¿sí? No de los gentiles, ni del imperio, ¿sí? Ya comenzó la oposición de los mismos judíos, porque decían, no puede ser que ellos no guarden la ley si se convierten a nuestro Cristo, y todavía, como era tan nuevo, había esas mezclas de cómo era la doctrina realmente. Acuérdense que no estaba la Biblia todavía, el Nuevo Testamento no estaba, se estaba comenzando a desarrollar, y entonces había bastante controversia. Y en lo último que habíamos quedado, ¿sí? Que fue la edad sombría. Esta edad sombría fue cuando ya después ya es un mártir Pablo, Pedro también, donde Nerón fue el que los mandó a matar, ¿sí? Y vemos ahí que comienza a desarrollarse la iglesia, a fortalecerse, a crecer, y aunque no hay mucho registro, una de las cosas que es clave, que en esa etapa de la iglesia se cumple lo que dice en Mateo 24. ¿Cuántos se acuerdan lo que decía Mateo 24, versículos 1 y 2? Mira, los discípulos están ahí, vamos a la Biblia, lo buscamos, lo leemos, y de acá arrancamos ya así, que fue donde habíamos quedado el otro día, el día lunes pasado. Mateo 24, yo me lo había señalado y lo perdí. Con la emoción de la enseñanza de hoy de nuestro hermano Johnny, saqué el papelito que tenía allí señalado, pero ya lo tengo, acá estamos. Mateo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo, porque le estaba enseñando allí, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora bien, esto tiene su cumplimiento, ¿sí? Tiene cumplimiento en el tiempo en el que ya Nerón había martirizado, ¿sí? A Pablo, Pedro, ¿sí? Donde Roma había sido incendiada, y después, a causa de todo eso, Nerón muere, y hay un emperador que entra a socavar ese levantamiento de los judíos, ¿sí? Presten atención a esto, que esto es interesante, y cuando entra ya a eliminar ese levantamiento, porque cada 2 por 3 los judíos se levantaban en contra, ¿sí? Se sublevaban, pero en este caso entra el general Tito, y hace una destrucción total y termina destruyendo el templo de Jerusalén. Fue él el que destruye el templo de Jerusalén, y ahí es donde esa palabra que él había dicho, ¿ven esto? Bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Y comienza ese cumplimiento de esa parte. Una época de persecución, una época en la cual era muy difícil, y comienzan a perseguir, a destruir. Es ahí cuando sacan a todos los judíos, ¿sí? Es en esa época donde vamos a ver que quizás algunas veces se escribía a los expatriados, y ahí es cuando es expulsado todos los judíos de Jerusalén. Ya casi quedan sin tierra. Esto es un paréntesis para que puedan tenerlo. ¿Cómo nace la tierra palestina? ¿Por qué tiene hoy el nombre de Palestina? Porque hubo un emperador que, entendiendo que Jerusalén para ellos, para los judíos, era tan importante, y que tenían siempre una cuestión contra los filisteos, comenzaron a llenar la tierra de filisteos, ¿sí? Entonces ese emperador, entendiendo un poco, comenzó a llenar a la tierra. Una vez expulsados los judíos, comenzó a repoblarla con filisteos. Sabían que eran enemigos de Jerusalén, enemigos de los judíos, y es ahí donde nace, ¿sí? El nombre Palestina, que es una derivación de la palabra filistea, ¿sí? Entonces, tierra de filisteo significa la tierra de Palestina, tierra de filisteo. Palestina es tierra de filisteo. Entonces,
Es ahí donde tiene cambiado el nombre. No es que desde la antigüedad ya eran, porque esa fue una palabra que Dios le dijo a Moisés, esta va a ser la tierra que yo te voy a dar, ¿sí? Vamos a encontrar en Isaías 132 que va a decir, en Salmo 132 que va a decir, yo he elegido a Jerusalén como mía, donde yo voy a estar. Entonces, conociendo esto, el enemigo hizo que sea poblada con filisteos. Bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Para poder estar entendiendo un poco. Así que bueno, es aquí donde habíamos quedado. Vamos a hacer un pequeño repaso así. Hay escasa información de esta historia sobre este periodo. Está la destrucción del templo de Jerusalén y comienza una muy fuerte persecución contra la iglesia. Ya entendían que no era un movimiento o una rama de los judíos, sino que era algo nuevo que se estaba y que crecía muy rápidamente. Acuérdense que lo primero que pasa es que cuando Pedro se levantó a predicar se convirtieron en 3.000 personas, 3.000 judíos, que eran judíos, porque eso pasa después del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dicen? Nosotros les estamos escuchando hablar las profecías en nuestras lenguas, y eran aquellos que vivían en judíos que vivían en distintas partes de la tierra que se habían acercado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias. Así que eso es lo que pasa, se convierte en 3.000. Así que comenzaba a expandirse la iglesia. Vamos a tener en esta época sombría, que así se la conoce, el destierro del apóstol Juan a la isla de Patmos, como lo hablamos recién, y la revelación del Apocalipsis. Así que esto es lo que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Ahora bien, habíamos frenado acá en esta parte y la vamos a volver a enseñar. Dice, lejos de lo que hoy conocemos, y esto ya está en el material específicamente, lejos de lo que hoy conocemos como iglesia, las iglesias apostólicas nunca se manejaron sobre grandes edificios en aquella época. Recuérdense que, ¿dónde era que se manejaban? ¿Alguien se acuerda? En las casas, ¿verdad? Era ahí donde se comenzaban a hacer la iglesia. Ahora bien, entonces, para poder poner bien el cimiento de entender, iglesia viene de la palabra eclesia, ¿sí? Que eclesia son dos palabras juntas, eclesia, ¿sí? Llamados fuera, para ser parte de una congregación. Entonces, no era la cuestión de que una iglesia era un templo, sino que una iglesia era una congregación donde se reunían y se alababa el nombre del Señor, donde lo que al Señor le parecía muy bien, Lucas 18, una casa de oración donde se adore día y noche, era una congregación. Así que esto es lo que nosotros estamos entendiendo, ¿no? Como iglesia. Ahora bien, vemos que en muchas de las cartas, las salutaciones eran a las casas. Saluda a la iglesia que está en la casa de... ¿Se acuerdan que hemos visto un poco ahí en el material? Así no nos retrasamos introduciéndonos en la escritura bíblica, pero sí lo tienen acá el texto bíblico. Por ejemplo, Romanos 16:5 dice, Pablo saluda a la iglesia de Priscila y Aquila, que estaba en su casa. ¿Y qué hacían? Tenían panderos, no sé. ¿Qué es lo que hacían? ¿Saben qué hacían? Compartían la cena del Señor. Para ellos era importante el partimiento del pan. Por eso la palabra del Señor vas a encontrar en Hechos de los Apóstoles, dice que ellos perseveraban y estaban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, ¿sí? Se esforzaban eso en la doctrina de la palabra del Señor. Miren qué hermoso era que había un centro, ¿sí? Porque se reunían alrededor de un fuego y es ahí donde comienza una patria, una familia. ¿Sí? Entonces, fíjense que saluda en Romanos 16:5 a una iglesia que está en una casa, pero también pasa lo mismo en Colosas, que era tierra gentil. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, Colosenses 4:15, ¿sí? Y a la iglesia que está en su casa, dice. Filemón, otro más, que también comienza así, ¿sí? Saluden a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que estaba en su casa. Entonces no eran grandes templos,
no eran lo que nosotros a veces nos imaginamos, que cuando Pedro entró en Roma hicieron el Vaticano. No, no. Nada más errado que eso. Ahora sí, esta parte es importante. Las problemáticas que enfrentó la iglesia del primer siglo pasaron en dos partes. Luchas externas, pero también luchas internas. No solamente eran las persecuciones, las opresiones que podían venir, sino que eran más difíciles todavía las internas. A mí me hace a veces recordar cuando estudio esto que aún David decía, mira, yo me podría imaginar y luchar contra el enemigo, contra un Goliat, contra un filisteo, pero nunca me imaginé luchar contra mi propia familia, que se me ponía en contra. Entonces, eso es lo que aún había vivido David, el rey David. Así que sí, la iglesia en ese tiempo, en esa edad sombría, comienza ya a tener las luchas. Pero, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo esto: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús no es un predicador exagerado. Jesús te está diciendo claro, mira, va a estar todo bien, yo voy a estar con ustedes, no les digo que no van a tener lucha, van a tener lucha, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En alguna otra oportunidad Jesús les dijo, no pongan palabras en su boca, no se propongan ustedes mismos hacer defensa, porque en esa hora, delante de los magistrados, yo les voy a dar palabra que no van a poder resistir. O sea, el Señor te está diciendo, yo sé que van a venir, yo sé que se van a levantar contra la iglesia, yo sé que se van a levantar contra mi pueblo, pero yo les prometo que voy a estar con ustedes. Y aunque muchas veces parezca que vamos en pérdida o en derrota, díganme ustedes si Cristo alguna vez perdió o fue derrotado. Este rey nunca jamás fue derrotado. Y no lo será. Por eso dice que cuando Él venga, destruirá al enemigo con el resplandor de su gloria. Así que, amados, ¿por qué le muestra a Juan lo que estaba pasando? ¿Por qué le dice Juan, sube aquí que te mostraré cosas importantes? Porque el Apocalipsis, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo. ¿Querés conocer a Jesucristo? Entra en el Apocalipsis. Y lo que ve él, dice, y vi un trono en el cielo, un trono establecido. Entonces, esto nos tiene que dar la pauta de que sí, hay un trono en el cielo y el rey está reinando. Entonces, él ve, él sabe, él conoce y le dice, Juan, sube aquí porque aún te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de lo que estás viendo. Van a suceder cosas, pero quiero que veas. Y realmente el hecho de ver un reino a Juan le trajo esa tranquilidad de saber de que el Señor tiene el control de todo. Si Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a prevalecer. Y en eso Él tuvo esa tranquilidad. Así que, fíjense, vamos a verlo bíblicamente, que los problemas externos, como les dije al principio, comienzan de los judíos, no tanto del Imperio Romano. ¿Por qué les digo esto? Porque después sí van a venir las persecuciones del Imperio Romano. Pero al principio, los problemas eran externos. ¿Quién fue? Acuérdense, ¿quién fue el primer mártir que tuvo la iglesia? ¿No? Lo tenemos en los materiales. Esteban fue, ¿verdad? Que fue el primer mártir, Esteban. ¿Quién es el que lo termina matando? El pueblo judío. ¿Quién es el que consentía en su muerte? Saulo de Tarso, fariseo, judío. Entonces, fíjense que los problemas que estaban teniendo externos venían de parte de los judíos. Hechos capítulo 8, versículo 1, nos va a contar de que cuando termina de dar una palabra a Esteban, de la cual no podían resistir los fariseos, los sacerdotes de la época, lo primero que termina pasando es, hay que matar. Porque para ellos pensaba que era una herejía lo que él estaba diciendo. Veo el cielo abierto
y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, a medida que nos vamos metiendo en esta historia, vamos a ir entendiendo lo que Esteban entendió. Te puedo asegurar que después de esta materia, y a medida que nos vayamos metiendo más en las Escrituras, vamos a entender mucho más como Esteban y vamos a poder hablar como Esteban, pero por sobre todas las cosas, vamos a poder ver como Esteban. Acuérdate de lo que dijo el escritor de Hebreos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Así que entonces, Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y fíjense lo que pasa. Si tenés ahí Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que Esteban era uno de los 7 servidores, diáconos, que dijimos que fueron los primeros, que fueron los que formaron parte de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, pero dice, y en aquel día hubo una gran persecución. ¿Cuándo? Cuando mataron a Esteban. Entonces, el problema era de los judíos, que estaba afrontando la iglesia al principio. Un Mesías que los judíos esperaban que venía a destruir a Roma, pero no fue así. Acuérdense de esto. En Lucas capítulo 22, había dos personas que se sentían también así, tristes, mal, y se estaban volviendo a sus hogares. El relato es lo que pasa allí en Emaús. En el camino a Emaús, ¿sí? En el camino a Emaús, ellos vuelven a sus hogares y dicen, no, mira, falló Jesús, pensé que Jesús era el Mesías, el que nos iba a librar. Y ellos están volviéndose. Y cuando Jesús se les aparece, les dice, les enseñó toda la palabra. Y ellos se volvieron a Jerusalén. Por eso hubo una gran persecución, hubo gente que no entendía, porque ellos decían, no, realmente el Mesías es el que nos va a librar. Aún los discípulos no alcanzaban a entender, pero tenían fe y confianza en lo que Jesús les decía. Señor, ¿cuándo vas a liberar a Jerusalén? ¿Será en este tiempo? Tú eres el que ha de venir. Juan el Bautista le dice, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Esa era la controversia, la ruptura de la cultura que estaba teniendo el pueblo judío porque esperaban un Mesías, pero no a la manera en que les llegó. Y dice que después de ese día de la muerte de Esteban, toda la persecución vino sobre la iglesia. Entonces dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Por eso la primera iglesia nace allí, está en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y acuérdense que es ahí donde ellos estaban preparándose para poder dar las enseñanzas, para poder dar la palabra. Y era tal el trabajo que decían ellos, bueno, necesitamos ayudantes. Así que eso es lo que las luchas externas del mismo pueblo. Pablo vuelve a decir lo mismo, también dice, aún el apóstol Pablo fue víctima de esta lucha después. ¡Ey! Ese Saulo de Tarso, que consentía en la muerte de Esteban y que después comenzó a perseguir la iglesia, Saulo también comenzó a sufrir después. Porque hubo algo que el Señor Jesucristo les dijo, yo le iba a enseñar cuánto les es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces Jesús les estaba diciendo a Ananías, Ananías, a ese hombre, yo le voy a enseñar lo que es necesario que sepa padecer. Y una de las cosas que fue importante es que cuando Saulo de Tarso ve a Cristo, su vida cambió, su vida fue transformada. Y él dijo, wow, me la mandé mal persiguiendo a la iglesia del Señor. Y él termina dando su vida por la iglesia. Miren, vamos a leer Romanos capítulo 9. Si lo tenés ahí, me gustaría que lo podamos buscar en nuestras Biblias. Acompáñame en esto, espero que te esté bendiciendo y que realmente podamos fortalecernos en el Señor, porque nosotros, como decía Jonathan, somos lo que va a ser historia de la iglesia. Estamos acompañando la historia de Jesucristo y yo quiero ser parte de esta historia. Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3 dice, tengo una gran tristeza, un continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mi pariente, según la carne, que son israelitas, judíos. Él decía, tengo dolor, porque Cristo vino para que ellos sean libres. No lo están entendiendo, los persiguen, pero cuánto deseara que sean conocedores de Cristo, porque también yo estaba con un velo, pero cuando Cristo me salvó, ese velo se quitó de mí y pude ver realmente la salvación. Por eso él decía, tengo un tremendo dolor porque el plan incluye Israel. Así que vamos a encontrar algunos textos bíblicos más como Hechos 19:19. Vamos a leerlo juntos. ¿Me acompañan? ¿Están acá conmigo? Por favor, no me abandonen. Hechos 19:19. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. Sí, fíjense, Hechos 19:19. Parece que me haya confundido el texto. Porque dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, hecho la cuenta del precio, la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No es este el texto bíblico que yo quería leerles, pero ahora lo voy a tener porque lo tengo anotado. Tengo cartilla acá y tengo cartilla por aquí también. Pero quiero que me acompañen, sí, a este texto. Segunda de Corintios también va a hablar el apóstol Pablo lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26. También el apóstol vuelve a hablar de esas luchas, de esas acechanzas, pero es explícitas en las que él está diciendo. Segunda de Corintios 11, 26 va a decir esto. Miren, voy a leer versículo 25 también. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que castigaban con varas? Eran los judíos. Por eso al Señor le dieron, ¿sí?, 39 azotes. Eran 40 menos 1. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Mire, en caminos, en los peligros de los caminos muchas veces, en los peligros de los ríos, en los peligros de los ladrones, ¿sí? En los peligros de los de mi nación, dice él. Y en esto quiero acá frenarme, porque él decía, los de mi nación, los que realmente son mi familia, ¿sí? Nosotros somos de la familia de Abraham, y no, me están buscando para matarme. Entonces, pero hay algo que a él le preocupaba más. Decía, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, ya lo sé, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, pero este peligro era el más peligroso, peligro entre falsos hermanos. Entonces no solamente había luchas externas, persecuciones de los judíos, sino que había problemas internos. Pero es nueva la iglesia, ya había problemas. Pero los problemas no eran porque quién predicaba, quién cantaba, quién tocaba la guitarra, quién estaba en la puerta para recibir al hermano. Los problemas no eran porque por ahí pasó el hermano por la vereda de enfrente y no le saludó, no, eran otras cosas muy, muy profundas, eran otro tipo de luchas las que se estaban planteando en ese momento. Entonces, ahí van a encontrar en los materiales que dice en el texto de 2 de Corintios 7:5, que dice, veremos que por fuera había muchas luchas, conflictos como los que tuvo en Macedonia. En Macedonia a Pablo lo persiguieron, ¿sí? Cuando fue a formar la iglesia de Tesalónica, lo persiguieron los mismos judíos que vivían en Tesalónica, y dice que se tuvo que ir y refugiarse en una ciudad que se llamó Berea. Los que estudiamos epístolas paulinas nos vamos a acordar de esto. Estando en Berea, fueron hasta allá los judíos para seguirlo, y él le había formado la iglesia en 21 días en Tesalónica. Tremendo, ¿no? Así que, amados, esas luchas él las tenía claras, la iglesia las tenía claras. Los judíos se habían levantado en contra de lo que llamaban esta secta del camino.
Por eso ellos perseguían la secta del camino, porque los cristianos, ¿sí? Comienzan a hablar de estos, es un camino nuevo, ¿sí? La iglesia de Antioquía, ¿sí? Que nace entre los gentiles, y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 13, también con el tiempo pasó estas persecuciones, pero internas, no tanto las externas. Así que tenemos estas luchas externas, pero ahora vamos a entrar en las luchas internas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Claro, buenísimo. Entonces, estas son luchas. Algunas perseveraron en el tiempo. Algunas las vamos a ver que si están cercas, o estas luchas que vamos a ver ahora en un ratito después del break, estas luchas internas, eh, las estamos escuchando hoy. La realidad es pura coincidencia, pero en realidad esas luchas son espirituales. Y ahora vamos a entrar en un ratito después del break, vamos a entrar en lo que son las luchas internas de la iglesia, que son las más perjudiciales, las más difíciles. Las externas ya sabes, el diablo va a venir y es diablo. Pero cuando te engaña el engañador, busca engañar a la iglesia y sacarla de la realidad de su historia. Así que, amados, ahora en un instante más, en unos minutos, vamos a un break. Aquel que quiere tomarse algo calentito, prepararse algo calentito, puede ir a preparárselo. Nuestro hermano Johnny va a preparar una plaquita y vamos a escuchar mientras tanto, si estamos al lado ahí repasando los materiales, una adoración. Así que, Jonathan, vamos a la iglesia, vamos a la break y después seguimos.
Amén, gloria a Dios. Qué, qué bueno es el Señor. Y no había mejor promesa que el Señor nos pueda reflejar diciéndonos, una madre olvidará a su hijo, así yo no me olvidaré de la iglesia. Ah, tremendo eso, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Bueno, seguimos ya con la clase y vamos ahora a entrar en la parte de lo que es esas luchas internas que había. Pero antes quiero pedirle a Darío que pueda también tomar los presentes, así ya vemos. Acuérdense que tenemos hasta 2 ausencias permitidas para poder aprobar la materia, ¿sí? Acuérdense que estamos en un instituto, si bien eh, el instituto no tiene cuota, nada. Y de paso, ya que digo esto, quiero agradecer a todos aquellos que están sembrando en el instituto, ¿sí? Con sus ofrendas. El instituto piensa en un proyecto que tiene para más adelante, es una sorpresa que tenemos, pero cada siembra que se da, cada ofrenda que se da, es una bendición en la cual nosotros la vamos a administrar de tal manera que podamos disfrutar un cierre espectacular que estamos planificando. Por otro lado, lo segundo, antes que Darío empiece a tomar la lista, es sigan por Instagram, ¿sí? En instituto. No sé si, ¿cuántos están ahí siguiéndonos en Instagram? Así que ahí vas a encontrar algunas cosas que te van a bendecir, te van a incentivar, te van a hacer preguntas, que van a decirte, chico, está muy bueno el trabajo que están haciendo los chicos en Instagram. Así que síganos en Instagram también, puedan compartir con otros y bien, no hablo más. Darío, el Señor te bendiga. Bien, bendiciones a todos. Bueno, arrancamos a tomar lista. Bobadilla, Alfredo. Estaba, pero se ve que está calentando la pava del mate. Claudia. Presente, Bien. presente, Cabaleiro, Elías. Cabaleiro, Presente, Elías. presente, Bien, hermano. perfecto. Carbone, Mario. Presente. Cueva, Sandra. Cueva, Sandra, sí. Domínguez, Alejandra. presente, Espósito, Adriana. presente, Perfecto. González, Samuel. Sí, estoy con Domínguez Alejandra. Ah, ok, perfecto. Gianluca, Melanie. ¿Está Gianluca, Melanie? No. Leiva, Ariadna. Leiva, Ariadna. Leiva, Priscila. Leyes, Walter. Leyes, Walter, ¿no? Mancilla, Tomás. Mancilla, Tomás. Colina, Carlos. Presente. Bien. Moscata, Claudia. aquí estoy. Perfecto. Nieva, Andrea. Nieva, Andrea, ¿no? Núñez, Ninfa. Presente, Perfecto. Olague, Roxana. Presente. Y Cerda también, porque no está anotado. No se anotó él. Todavía no lo nombré. No se anotó él. Ok, ok. Tengo que anotarlo entonces. Sí, anótalo, por favor. Qué vago ese hombre. Es terrible. Es terrible, Doc. Profe. Después anóteme el número, el nombre y el apellido, si lo anoto bien.
Palavecino, Liliana. Reyes, María Esther. Río Mendoza. No. Rivero, Karina. Zarco, Carlos. Zarco, Carla, no. Y Cena, Rubén, Darío. Presente. Soy la esposa. Sí, sí, estamos. Listo. ¿De Cena? Sí, Ok. Listo, eso es todo. perfecto. No sé si me Gracias. nombraste a mí, pero me sale cortado. Sí, Javi, estás. Ah, perfecto. Sale Sí, cortado, te puse no me anda bien el internet, sale cortado. Tranquilo. Ok. Sí, te puse presente. Mi nombre es Jorge Cerda. Ahora después me anotó bien. Jorge Cerda. Bueno, dale, ya lo anoto. Mucho También técnico. cortado. Claudia Bravo. Claudia Bravo. Claudia Bravo. Sí, Bien, está presente. Gracias. bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, quiero darle también la bienvenida que ya se conecta desde el Chaco, Jonathan Acosta. Así que el Señor te bendiga. Gracias, bendiciones, buenas tardes. Acá estamos escuchando, estamos Bueno, atentos a la palabra, a las enseñanzas que están dando. Gracias por compartir y por esta oportunidad de poder estar acá con ustedes. Gracias. Es edificante para todos y bueno, bendiciones para todos. muchas gracias, Jonathan, y damos gracias a Dios por sus vidas. Bendiciones allí en el Chaco. Y bueno, gracias a ustedes. Seguimos adelante ahora. Ya estamos todos. Acuérdense, principalmente veo que están los chicos de Olimpo, arrancaron con ganas, pero bueno, vamos a trabajar sobre ellos, vamos a invitarlos a que puedan ser parte, que no se pierdan esta oportunidad, ¿sí? Y bueno, les pedimos que puedan silenciar los micrófonos, ¿sí? Así podemos seguir. Bien, dijimos que las luchas internas eran las más difíciles. Quiero que prestes atención a este texto bíblico que vamos a estar leyendo ahora. Ahora sí, creo que me equivoqué antes en el texto, le erré, pero ya está. Vamos a Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y mirá lo que dice el apóstol Pablo, que a él no le preocupaban tanto las luchas externas, ya sabía que iban a estar siempre, iba a haber oposición, pero a él le preocupaba estas luchas. Y en Hechos capítulo 20, versículo 29, él está juntando a toda la iglesia en Mileto, la iglesia de Éfeso principalmente. La iglesia de Éfeso fue tremenda. Saben que allí ministraba, ¿sí? Timoteo. Por eso una de las cartas que el apóstol Pablo escribe en su segundo cautiverio, se la escribe a su hijo Timoteo, que estaba pastoreando Éfeso. Juan, cuando sale de la isla de Patmos, va a Éfeso, y Pablo está hablándole aquí a la iglesia de Éfeso en Mileto. Y quiero que podamos leer versículo 29, ¿sí? ¿Me siguen? Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Mirá qué tremendo y qué impactante esto. El apóstol Pablo está diciendo, vamos a tener muchas luchas, ¿sí? Pero el problema es interno. Vamos a tener problemas internos. Se van a levantar de entre nosotros lobos rapaces. Van a querer dispersar al rebaño, dividirlo, pero les voy a dar una estrategia de victoria. Les voy a dar la victoria contra esos lobos rapaces. Les voy a dar la victoria contra la división. Les voy a dar la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Manténganse
en la palabra para poderse sobreedificar, en la palabra de su gracia. No hay otra manera en la cual esta lucha la podamos vencer si no es con la palabra de su gracia. O sea, el apóstol Pablo estaba sabiendo, después de mi partida entrarán lobos rapaces, de entre nosotros se nos van a levantar. Pero la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos. Entonces, fíjense lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El apóstol Juan dice, hay muchos anticristos. Salieron. Hay muchos que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, estarían con nosotros ahora todavía. Parece un juego de palabras. Pero el apóstol Juan estaba hablando que los problemas eran internos. Pero una de las cosas que también dice es, y el juicio de Dios comienza por la casa. Entonces, veamos estas cosas que en ese tiempo, en la iglesia del primer siglo, había mucha filosofía. Acuérdense que aún el apóstol Pablo, cuando va a predicar a Corinto y después se dirige a Grecia, él está en el Areópago, allí predicando, y había corrientes filosóficas en ese tiempo, corrientes platónicas, ¿sí? Todas ellas filósofos de pensamiento. El apóstol Pablo les está diciendo muchas veces, miren, hay profetas, falsos profetas que se levantan de ellos, ¿sí? De los griegos, que dicen que son malas bestias, pesadas de carga, glotones, dicen una verdad, pero igual no dejan de ser falsos profetas. Entonces, qué interesante es, porque el apóstol Pablo nos está presentando como el panorama de las luchas internas que comenzó a pasar la iglesia del primer siglo. Miren ustedes, una de las corrientes que había en aquellos tiempos que era muy fuerte. Tiene por nombre, por supuesto, ustedes lo van a tener ahí en los materiales, las dos corrientes filosóficas que estaban luchando contra la iglesia en aquellos tiempos tienen por nombre docetismo y el gnosticismo. Son dos formas en las cuales, ¿sí?, la iglesia se encontró con estas luchas. Las externas, los judíos perseguían, eran visibles. Pero estas luchas, los lobos rapaces, los que se levantarán con palabras perversas, no es que las palabras perversas eran, te voy a reventar, te voy a agarrar, vas a ver, ¿qué no me saludaste? No, eran sensuales, en palabras que seducían a las personas, que les hacían cosquillas en el oído. Y entonces es lo que se llama el docetismo. Y esto, fíjense cómo es, que el apóstol Juan fue uno de los principales luchadores, y creo que ahora vas a entender mucho de las cartas y del evangelio, por qué Juan escribe lo que escribe. Entonces, el docetismo es una palabra griega, dokein, que es parecer, ¿sí? Esta era una herejía del principio del siglo, porque decían que Jesucristo no vino en carne. Fíjense que el pensamiento filosófico era, no puede ser que una persona sea tan perfecta. No es real, Jesucristo no es real, no vino en carne, es un espectro. Entonces, esas corrientes que la gente decía, che, es cierto, fíjate que el tipo no abrió su boca, fue como un cordero al matadero, le hicieron de todo, no abrió su boca, estaba allá arriba, dijeron, perdónalos porque no sabe lo que hacen. ¿Quién hace eso? Entonces, esa corriente filosófica era la que comenzaba a decir, no, Jesús no vino en carne. No, aparte era el hijo de José, de María, el carpintero, no vino en carne. Entonces, esta era la corriente, ¿sí?, dokein, que corría en aquellos tiempos, llamado más básicamente el docetismo. No tenía un cuerpo humano real, que su sufrimiento en la cruz solo fue una ilusión, no podía ser. Entonces, piensen en esto. Si esas cosas fueran reales, que Jesucristo no es real, entonces nunca fue el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. O sea, era profundo, era una raíz profunda que lo llevaba a la herejía, porque si Jesucristo no murió por nuestros pecados, entonces nosotros permanecemos en pecado.
Entonces el apóstol Juan está entendiendo que están desviando a la iglesia en una forma satánica realmente. Las tinieblas estaban invadiendo la iglesia con palabras horrendas. Entonces sale al confronte algo. El apóstol Juan arde en esto y escribe en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo en los materiales se los dejé en la Nueva Traducción Viviente para que lo puedan entender mejor. Ustedes van a tener Reina Valera 60 o alguna otra traducción, pero fíjense lo que dice Juan ardiendo en su corazón con respecto a esto. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Juan está escribiendo, dice, ¿a quién hemos visto? Lo hemos visto. Lo hemos visto cómo él sanaba, lo hemos visto cómo él caminaba, lo hemos escuchado muchas veces. Lo vimos con nuestros propios ojos, pero fíjense, pero lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. ¿Sí? Entonces, yo no sé si por ahí tenés quizás otra versión. Yo voy a buscarla ahora, la versión, yo tengo Reina Valera aquí conmigo, pero fíjate qué interesante es esto, que el apóstol Juan está entendiendo lo que están queriendo hacer, porque si Cristo no murió, ¿sí? Entonces tampoco hay una resurrección. Si no hay una resurrección, tampoco no hay una ascensión. Y si no hay alguien que haya ascendido, no hay un rey en el cielo, pero él vio un rey en el cielo. Entonces, estaba sabiendo que lo que era una tremenda herejía. Esto era el docetismo. Esto es lo que estaban diciendo, porque mentes carnales. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él, ¿qué dice? Son locuras. Entonces, yo te lo voy a leer acá en la Reina Valera, que tengo yo también aquí, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y acá en tu versión va a decir, y palparon, lo hemos tocado, yo reposé mi cabeza en su pecho, decía Juan, yo escuché el latido de su corazón, lo he tocado. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida nos fue manifestada, dice la Reina Valera. Y acá vos tenés también el versículo 12 en Nueva Traducción Viviente, dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y nos fue revelado. ¡Wow! Es tremendo. Juan ardía con esto. No puede ser si yo lo toqué. Lucas, que es un médico, podía dar referencias claras de que él era, ¿sí?, una persona real, un humano, una persona humana, un cuerpo humano como nosotros. Sufría, ¿sí?, dormía. Y también, allí en la cruz, estaba con dolores en su cuerpo. Pero nosotros sabemos lo que dice Isaías 53. Amados, yo también ardo en mi corazón con respecto a esto. Porque la palabra del Señor dice, y no abrió su boca y fue como oveja al matadero. Y yo hoy en este día estaba estudiando Isaías 45 también, que dice que este Rey de Gloria, que está en el cielo y nosotros sabemos que está a la diestra del Padre, dice que llegada la hora y llegado el día, se levantará y voceará como guerrero ebrio que va a la batalla. Va a gritar porque dice, estuve tanto tiempo en silencio, he callado, pero ahora vocearé, gritaré. Reclamando su herencia, una iglesia que no tuviera manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Él viene por nosotros, iglesia. Él viene por nosotros. Juan defendía esa cuestión contra el docetismo. Miren otra carta. Lo tenemos también ahí en el material. Segunda de Juan, la segunda carta que también él escribe, capítulo 1, versículo 7. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo y ellos niegan
que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Esto es Nueva Traducción Viviente. Para que podamos entenderlo y ser claro en estas cosas, ¿no? Segundo de Juan, yo lo tengo en Reina Valera. También aquí lo podemos leer para que te quede en esto. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Muchos engañadores. El docetismo era la corriente filosófica del momento. Era lo que estaba, porque estaban tratando de entender humanamente lo que no podían entender por común revelación. Les era imposible para ellos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan ardía con esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, ¿sí? El que era desde el principio, antes de la fundación del mundo, aquel verbo, la palabra de vida, el logos, fue hecho carne. Y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Hecho humano. ¿Sí? Nosotros sabemos que Isaías 11 dice, un niño nos es nacido, nos es dado. Y cuando las personas decían, no, pero nació, ¿sí? De un nacimiento virginal. María, no puede ser, no. Ellos trataban de entender aún. Acuérdense lo que le pasó a Nicodemo. No entiendo, ¿cómo? ¿Qué tengo que, para nacer de nuevo, qué? ¿Cómo? Explícamelo, no puedo entender. Nicodemo, eres maestro de Israel. ¿No entiendes esto? Que es necesario nacer del Espíritu. Entonces se confundían. Tremendo, ¿no? Y todas estas cosas, si vos las analizás, te está llevando a decir, no hay perdón de pecado. Si no hay perdón de pecado, no hay justicia, no hay salvación, no hay rey en los cielos. Porque un rey tenía que estar allí para poder venir a reinar sobre la tierra. Es tremendo. Esa era una de las corrientes con las que estaban luchando. Pablo decía, miren, esto es muy peligroso. Esto es más peligroso que venga un hombre con un arma, que venga alguien con una espada, pero que lo puedas ver frente a frente. Entonces, los lobos rapaces son más peligrosos. Eso es el docetismo, el que niega que Jesucristo vino en carne. Y la otra corriente con la que también estaban luchando, y que siguieron luchando después, más tiempo, la fueron refinando, el diablo sutilmente la fue mejorando, es el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica, religiosa. Los apóstoles la combatieron, Juan, Pablo, Pedro, aún Judas, ¿sí? El hermano del Señor la está combatiendo en su carta. ¿Cuál era el pensamiento del gnosticismo, no? Entonces, fíjense que ahí en los materiales yo les dejé 3 puntos en los cuales se basaba el pensamiento de ellos. De ahí para adelante, después del siglo III, fue lo que se hizo como parte de los episcopados, que solo ellos eran los únicos que podían tener la palabra. El gnosticismo, parte de ellos son los únicos que fueron iluminados para poder entender lo que Dios quería decir. Oculto, sutil, muy peligroso. El gnosticismo dice, pretendían tener la posesión de un conocimiento especial de la verdad. ¿Sí? Los pensamientos platónicos. Ellos tenían todas esas cuestiones. Por eso es que a ellos los escuchaban en el Areópago. Ellos decían, a ver, queremos seguir aprendiendo. Acuérdense lo que Pablo vivió allí en Grecia. Dicen, a ver, queremos escuchar cosas nuevas, nos interesan, a ver, queremos aprender más, decían. Queremos aprender cosas nuevas. Contanos, Pablo. Y que cuando él comenzó a hablar, dicen, yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido, del que ustedes hablan, el que hizo los cielos y la tierra. Comenzó a hablar y Pablo les está diciendo,
pero él señaló un día en el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y conocemos la historia de que Pablo cuenta, dice que habla de la resurrección. Cuando habló de la resurrección, estos gnósticos dijeron, bueno, ya después te quisiéramos oír un poco más. Entonces les gustaba esas cosas de escuchar las cosas nuevas que había, las corrientes religiosas nuevas, porque ellos se creían que tenían un conocimiento dado especialmente para poderle hacer entender a la gente. Por eso a veces es muy riesgoso, ¿sí?, tener conocimiento y no tener revelación. Llenarse de información a veces puede ser peligroso también. El gnosticismo, si bien lejos de lo que estamos hablando, era una mente de que ellos eran los únicos que tenían esas capacidades de poderle explicar a otros y enseñarles a otros. Fíjense, había un dualismo de pensamiento. Personas con platonismo presentaban una esfera espiritual perfecta y pura en un mundo esencialmente malo. Fíjense cuál era la idea y el pensamiento platónico. Acá lo tenemos. Pensamientos persas con platonismo presentaban una esfera espiritual perfecta y pura en un mundo esencialmente malo. También llamado ascetismo, que era una práctica de una autodisciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué querían hacer con todo esto? Si bien parecen palabras difíciles, después cuando lo puedas, analizarlo tranquilo, y vas a ver que el pensamiento que ellos tenían era que el malo era el mundo era realmente malo, ¿sí?, pero que ellos tenían que presentarse, ¿sí?, en el conocimiento y guardarse en ese conocimiento, en esa esfera espiritual perfecta que tenían del conocimiento, y tenían que sí esforzarse en un renunciamiento a los placeres de este mundo. No la voy a hacer muy larga, pero fíjense, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 23, ¿sí? Vamos ahí que esto, creo que el castañazo, el ojotazo que le dio con la ojota en la cabeza, lo sacó a escobazos a los que pensaban así. Perdonen esta expresión, pero Colosenses capítulo 2, versículo 23, fíjense lo que dice. Hey, está bien, ¿querés ir a un monasterio? Anda a un monasterio. De acá nacen los monasterios, chicos, de acá van naciendo los monasterios. Aquellos místicos que se apartaban, ¿sí?, con sus pensamientos de conocimiento, y todos se apartaban de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Padre, te pido que los guardes de este mundo, no que los saques del mundo. Fíjense, Colosenses 2:23 dice, tales cosas, esos pensamientos, esas cuestiones, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, es un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¡Wow! Lo ponen ahí, lo machacan al cuerpo. Le están dando con todo al cuerpo. No, nos tenemos que guardar. No nos podemos, en este mundo malo y perverso. Pero fíjese lo que le dice el apóstol Pablo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cristo es el único que los puede libertar. ¿Me van siguiendo? Fíjense en el pensamiento que ellos tenían y el apóstol Pablo lo que les dice. Sí, está bien. ¿Querés meterte en un monasterio? Metete en un monasterio. ¿Querés aislarte del mundo? Pero tu corazón, si está enfermo por el pecado, vas a seguir pensando los mismos pensamientos perversos en un monasterio o en un lugar que te escondas. Sí, tienen cierta reputación, no vas a querer comer, no sé, no querés comer alguna cosa, bueno, no la comas. No querés mirar, no lo mires. Pero si tu corazón no nació de nuevo, no pueden hacer nada esas cosas contra los apetitos de la carne, porque te van a pasar, estés donde estés. Entonces ese era el pensamiento que el apóstol Pablo les confrontó y les dijo, esos pensamientos no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne. Siguen estando en pecado. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí sigue un poco más para que lo puedan leer, cuáles eran las corrientes filosóficas que había, que dice que de los placeres de este mundo no podían ser libres con esas formas y doctrinas de vida que tenían.
Entonces, nos estamos encontrando contra estas dos cuestiones que estamos teniendo aquí, el docetismo y el gnosticismo. Ahora, tenemos este conocimiento. ¿Cuál es la respuesta a esta problemática? Iglesia, ¿cuál piensan que fue la respuesta a esta problemática que tenían? Pablo se los dijo, abrácense a la palabra de la gracia. Y ahí es cuando ellos comienzan a predicar con vehemencia. ¿Sí? Hay un solo evangelio que se predica, amada iglesia. El evangelio completo. Yo lo llamo el evangelio completo. La muerte y resurrección, ¿sí? La ascensión, la justicia de Dios y su nueva venida. Y eso fue efectivo. Hay una sola respuesta que se puede dar ante estas cosas. Hay una sola respuesta que el evangelio nos muestra que fue efectivo y va a seguir siendo efectivo, que es abrazarse a la palabra de su poder. El mundo con sus filosofías pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó el Señor que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, palabra, oísteis de mí. Eso significa que el Señor les dio una palabra. Esa palabra se encuentra en Juan 17, la promesa del Padre. Yo rogaré al Padre que envíe la promesa sobre ustedes. Serán investidos de poder, tendrán autoridad. Entonces, hay una forma. Pedro se plantó ante esa cuestión y comenzó a hablar la palabra que hablaron los profetas. Señores, lo que ustedes están viendo es lo que el Padre prometió en Joel. Derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Hubo un convencimiento cuando está el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos que predican, que enseñan. Dice, produce poder. Serán investidos de poder. ¿Qué pasó cuando se levantó y predicó Pedro? 3.000 personas se convirtieron. Yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr es la obediencia. Fíjense, yo les dejé algunos de los detalles que es Hechos capítulo 1, versículo 4, que el Señor Jesucristo le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Nos están persiguiendo los judíos, quédense en Jerusalén. Yo los voy a revestir de poder. Entonces fue el punto crucial que el Señor ya entendía. Se van a levantar, pero no va a prevalecer la fuerza del aire. Quédense tranquilos. Está el docetismo, Señor. No importa. Yo les voy a dar palabra de vida eterna. Señor, está el gnosticismo, el conocimiento. Yo le voy a dar espíritu de sabiduría y de revelación en conocerme a mí. ¡Wow! Es tremendo. Es glorioso. Fíjense unos detalles. Yo les puse aquí. Dice, veamos esto juntos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Es como una perlita para ir cerrando la clase de hoy. Hoy cerramos con la Iglesia Apostólica. Dice que, si lo encontraron, dice, después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos viven todavía, aunque algunos ya duermen. Fíjense este detalle. El Señor Jesús, en su resurrección, se le aparece a más de 500 hermanos para enseñarles, para hablarles, para fortalecerlos, para decirles, los voy a investir de poder, los voy a llenar con mi presencia. Esta es la victoria, que sean investidos de poder de lo alto. Significa yo dentro de ustedes. Fíjense, 500 personas. Hechos capítulo 1, versículo 15. ¿Cuántos sabían el aposento alto? 120, ¿verdad? ¿Qué pasó con los 380? Entonces, esos 120, esto es fuerte, esos 120 que estaban en el aposento alto, glorioso, fueron investidos de poder. Comenzaron a hablar nuevas lenguas, lenguas repartidas como de fuego sobre ellos. Comenzaron a profetizar, por eso decían, están hablando las verdades de Dios en otras lenguas, en distintas lenguas de todo el contorno de Jerusalén. Esos 120 fueron los que fueron esparcidos y comenzaron a llevar
la palabra y a formar la iglesia. Necesitamos ser investidos con el poder de lo alto para poder batallar contra el docetismo, el gnosticismo, el ascetismo, esos conocimientos platónicos, filosóficos, religiosos que había en esos momentos. Porque por causa de esos 120 comienza la iglesia a desarrollarse. Y el Señor les dijo, serán investidos de poder, pero me serán testigos. Judea, Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Por causa de esos 120 salió el Evangelio para todo lugar. Entonces, hubo 500 que escucharon, 120 que obedecieron. Siempre va a haber un remanente por gracia del Señor para hacer crecer a la iglesia. A medida de la carrera de este estudio, vamos a ir viendo ese remanente escogido por gracia para sostener a la iglesia en tiempos difíciles. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando sos investido de poder de lo alto, hey, mirá qué interesante esto. Ya no hablas de la misma manera. Alguien me estábamos hablando con una hermana que le amo en el Señor y decía, pero nosotros nuestra manera de hablar todo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron de otra manera. Ya no hablaban más del carpintero, ya no hablaban más. Si vos prestás atención, desde que son investidos de poder de lo alto, ellos, ya Jesús no era el carpintero. Ellos dijeron, Él es el Señor Jesucristo. Entonces, entendieron cuál era el concepto de Dios. Él es el Señor Jesucristo. Entonces yo te dejé en las notas ahí para que veas qué significa. Qué lindo nombre, ¿eh? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amigos, Señor significa que Él es Rey y soberano, porque lo que vio David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es lo que los discípulos vieron. La palabra de Dios se les reveló a sus vidas y dijeron, Él es el Señor. Él es el que vio David. Él es el Señor Jesucristo. Señor, porque Él es el Rey soberano de toda la tierra. Jesús es su nombre, pero Cristo es el título que Dios le dio porque Él es el ungido de Dios, el Mesías Redentor. ¿Sí? Decir Señor Jesucristo no era decir un nombre lindo. Oh, qué lindo nombre, Señor Jesucristo, Señor. No, Él es el Señor, Rey soberano sobre toda la tierra. Jesús es su nombre salvador. Y Cristo, porque Él es el título que tiene de parte del cielo, en el cual ha sido glorificado, porque Él es el ungido de Dios. Ah, esto es tremendo. Yo les dejé algunas notas, dice, y lo segundo y muy importante es que el mensaje apostólico que pudieron dar centrándose es en las profecías. Y si prestás atención, cada vez que los apóstoles se pararon a predicar, ¿qué declararon? Las profecías del Antiguo Testamento. Es tremendo, ¿no? Entonces no hay algo que nos pueda mejorar esto que ellos hicieron. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Ser llenos del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y fíjense que fue efectivo. Primer mensaje, lo primero que ellos tienen que hablar es el sucesor. Cuando hablan del sucesor de Judas, ¿sí? El que vendió al Señor, Pedro dice, es necesario, ¿sí?, que haya un sucesor de este apóstol. Sí, interesante. Sí, pero ¿saben por qué? Porque dice la palabra del Señor. Entonces, Pedro se abraza a la profecía que decía que eso iba a pasar, ¿sí? Y que un sucesor tenía que haber. Segundo mensaje, Pedro está encendido con la potencia del Espíritu Santo. Hey, ese sí, ese que lo negó, ese que le falló, ese fue lleno del Espíritu Santo. Fallaste, yo. Hemos fallado algunas veces. Pero es tanto, esculpidos en la palma de su mano. Se olvidará
la madre de su hijo. Jesús dice, yo no me voy a olvidar de ustedes. Si pueden fallar, pero quiero que se levanten y sigan confiando. Pedro, ese día se levantó y predicó, declaró la palabra, Joel capítulo 2, versículo 28. Se convirtieron 3.000 personas. Tercer mensaje de Pedro, Hechos capítulo 3, versículos 11 y 26 al 26. Vamos a encontrar 5.000 personas que se convierten. Vamos a encontrar lo que ellos están declarando. Yo te lo dejé ahí en el material, porque ya me pasé de la hora, perdón, ya termino. Fíjense, en el tercer mensaje de Pedro, en Hechos capítulo 3, es el mensaje completo del Evangelio. Vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. ¿Sí? Vino. Está escrito en Hechos capítulo 3. No me da el tiempo. No me odien. Por favor, denme un minuto más y les prometo que termino. Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes, negando al santo y al justo, pediste que se os diese un homicida. Él, Jesús, vino. Él era el Hijo de Dios. Versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, murió. Versículo dice que después resucitó. Y Dios lo ha resucitado de los muertos. Ellos predicaban el mensaje completo. No es que están diciendo, vengan, que los van a prosperar, que van a ser sanados. Dios está diciendo, esto es el mensaje completo. Amados, hoy cerramos, ¿sí?, la Iglesia Apostólica. Mediten en el material, síganlo estudiando ustedes, sigan en esta conversación, porque la semana que viene, lunes, vamos a estar en la Iglesia Imperial, ¿sí? La que nace Constantino, la que está Constantino, donde nace la Iglesia Católica, Apostólica Romana, vamos a estar viendo allí. Amados, oremos, la hora se me ha ido, les pido perdón por estos minutos que nos hemos ido de más, pero que ustedes me regalan con mucho cariño. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora. Qué bueno ha sido, Señor, estar esculpidos en el hueco de la palma de tu mano, estar guardados con tanto celo. Tú no eres un predicador que ha exagerado. Tú nos dijiste, van a venir las pruebas, las luchas, pero confíen, yo les doy poder, les doy autoridad. No los van a vencer. Nosotros somos más que vencedores. Somos los que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, porque esa es tu victoria en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos, te bendecimos porque nos estás haciendo parte de tu historia, la historia de la iglesia, y que se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas, y al fin tú nos vendrás a buscarnos como un esposo apasionado que viene a buscar a su novia para, aleluya, estar por siempre con su esposa. Te amamos, Jesús, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Tú eres nuestro todo, tú eres el primero, tú eres el alfa y el omega, tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y bendigo cada hogar, cada familia, Señor, que la gracia de tu Espíritu sea sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por este día. Descansen. Nos saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, el próximo lunes, 20 horas. Y chicos de Olimpo, tienen tarea. Nosotros también vamos a hacer nuestra tarea. Vamos a estar invitando a los chicos que no se pueden conectar, que se puedan conectar, y los vamos a estar invitando para que puedan participar de estas clases. Nos saludamos. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, bendiciones para todos. Gloria a Dios Dios. lo bendiga. Bendiciones. Bendición. Gracias, gracias. Buen descanso. Oh, es dulce en mis labios. Gracias. Buen descanso, bendiciones.